Vení, te diré, porque con Emiliano vamos a meternos de lleno el parte de esta noche del Ministerio de Salud de la provincia. Dice 3 nuevos casos de coronavirus en Mendoza. Y todos, Fernando, vinculados a un paciente ya confirmado la semana pasada. Vamos a ver los números generales de la provincia, que este lunes nos vuelve a sorprender. 3 nuevos casos en las últimas 24 horas. Pacientes jóvenes que permanecen internados en el Hospital Paroicén del departamento de Maipú. Repasamos en pantalla 108 casos confirmados desde que llegó la pandemia a nuestra provincia. 15 personas permanecen internadas, un número que creció a pesar de que hoy 3 personas fueron dadas de alta por la gran cantidad de nuevos casos. 9 son las víctimas fatales por la pandemia y 84 los pacientes recuperados. Además, hoy hubo 49 determinaciones que arrojaron resultado negativo. Emiliano, me llama la atención el siguiente número. Por encima de las 50 determinaciones. Sí. No tengo antecedentes frescos de que en la provincia en 24 horas, se hayan realizado más de 50 chequeos o análisis, ¿no? Depende de la cantidad de casos sospechosos. No todas las personas que tuvieron contacto con alguien contagiado de coronavirus son sometidas a un testeo. Se aguarda algunas horas en aislamiento a que esta persona presente algún síntoma para realizar el PCR. Hacerlo a una persona que no tiene síntomas puede darle una falsa confianza de creer que no está contagiado, salir de su casa y en 24 horas dar un resultado positivo. Por eso es que le piden que guarde ese aislamiento en su domicilio en el caso de que no haya presentado síntomas. Y si tiene síntomas, se tiene que comunicar con un número de emergencia y lo van a ir a buscar para hacerle el testeo. ¿Puedo pedirte de nuevo la placa? Dale. Mire, te complico demasiado, Ale. Vamos a poner la placa y aquí la vamos a poner. Quiero hacerle algunas preguntas a Emiliano. 108 los casos detectados desde el primero al último, allá por marzo. Sí. ¿Verdad? Si hay 84 personas recuperadas y lamentablemente 9 fallecidos, debemos decir que el sistema de salud público y privado a nivel provincial se encuentra en buenos términos, como desahogado. Esto no quiere decir, por favor, que tiremos todo por la borda, pero debemos también informar que 15 personas internadas por esta patología, la verdad que todavía no nos pone en situación complicada, como por ejemplo puede ser la provincia de Buenos Aires, que tiene casi el 48% de las camas de terapia intensiva ocupadas, por ejemplo. Y con la particularidad de que en Mendoza los últimos pacientes confirmados han sido en su mayoría personas jóvenes y sin enfermedades de base. De hecho, los 3 pacientes confirmados hoy, que elevó este número de 105 a 108, tienen 26, 28 y 22 años. Esos son los nuevos pacientes. Su estado de salud es bueno en términos generales, no tienen mayores complicaciones de salud, por eso es que el sistema está trabajando bien. Afortunadamente, por casualidad o por causalidad, la mayoría de los pacientes en Mendoza no han sido personas mayores. Sí, entre las víctimas fatales, que hace ya más de un mes que no contamos ninguna, había muchas personas de más de 70 años o con enfermedades de base muy graves. Emiliano nos prometió hablar de un par de casos y que tiene que ver con esto de los conglomerados sociales. Es como decir, desde a partir de una situación se realiza como un escudo en torno a esa persona que dio positivo de COVID-19. Y hoy las autoridades sanitarias y los investigadores sanitarios dicen entre el caso 96 y el 98 posamos toda nuestra capacidad de investigación. ¿Por qué, Emiliano? Primero, para saber de qué manera se contagió la primera persona confirmada en Mendoza. ¿Cuál es el paciente cero? ¿Es alguien que está de paso por nuestra provincia? ¿Un familiar que vino de visita? ¿Alguien que trabaja, por ejemplo, en el vecino país y que estuvo en Mendoza? Intentan determinar de dónde se originó la cadena de contagios y hasta dónde puede llegar. Por eso es que todas las personas del entorno, ya sea social, familiar o laboral, deben quedar en aislamiento. Son 2 casos diferentes en circunstancias distintas, una que ha motivado una denuncia penal. Pero comenzamos, Fernando, con el paciente número 96, el profesor de educación física. En Las Heras. Sí, de 23 años, que fue confirmado con coronavirus. Tenemos una placa que muestra cuál es la situación actual de su caso y de la eventual cadena de contagios. ¿Y en dónde está la investigación del nexo epidemiológico? El paciente de 23 años permanece internado. Lo ubicamos aquí. Sí. Porque es el primero cuya determinación dio positivo. Al menos en Mendoza, exacto. El paciente que origina esta cadena. Su novia de 21 años se transformó en la paciente 97, también confirmada por coronavirus. Y el fin de semana nos enteramos que además el cuñado del paciente, un joven de 22 años,
y la suegra de 40 también dieron resultado positivo, es decir, el hermano y la mamá de la novia. El nexo epidemiológico podría revertir esta cadena que acabamos de ver, porque se está tratando de determinar si un familiar de la novia que trabaja en el transporte, que actualmente está en Chile, puede ser el paciente cero de esta cadena. Se mencionaba que había comenzado el regreso. Bueno, sí. Lamentablemente coincidió con que el paso internacional Cristo Redentor estuvo cerrado por las malas condiciones del clima y demás, ¿no? Si esa persona al llegar a Mendoza y al ser sometida al testeo, como indica el protocolo para cualquier transportista, arroja resultado positivo, para el Ministerio de Salud y los investigadores se habrá resuelto esta incógnita. Sería el paciente cero. El paciente cero de esta cadena. De esta cadena. Claro. Si arroja resultado negativo, habrá que seguir la investigación hacia otro lugar porque no podemos determinar de dónde se originó esta cadena de contagios. Insisto con algo, Emiliano, que este profesional haya sido el primero en dar positivo para COVID-19, tal vez, pregunto, ¿no? Tal vez esto no significa que sea el primero en contagiarse, sino que tal vez haya sido el primero en manifestar los síntomas de COVID-19. Y el primero en ser sometido al testeo después de presentar los síntomas. Vamos a escuchar qué dijo hoy en un contacto vía Skype con Noticiero 9 la ministra de Salud respecto del caso 96. ¿Dónde estamos y hacia dónde se apunta? Inicia con un caso que es de una persona que tiene como posible contacto estrecho y ahora lo vamos a averiguar cuando venga la persona, un transportista que se encuentra en Chile. Entendemos que ese puede ser el caso índice del contacto de las ceras. Y estamos haciendo en este momento, ayer todo el día, hoy estamos haciendo rastrillajes y una búsqueda intensiva en todo el barrio, en toda la zona, buscando personas con síntomas para poderlas evaluar, buscar fundamentalmente gente con síntomas, evaluar y activar protocolos. Del día de ayer al día de hoy llevamos 6 protocolos activados, pendientes de resultados a partir de este rastrillaje en el departamento de la SED. Muy bien, 6 protocolos ya se iniciaron por el paciente 96. Sus resultados todavía no se conocen o tal vez forman parte de esta lista de 49 determinaciones negativas que hoy dio a conocer el Ministerio de Salud. Estaba viendo, mientras escuchaba a la ministra, que nos cambiaban esta placa con la información que vamos a mostrar ahora. Y estoy viendo cómo se multiplica la posibilidad de contagios al no saber que uno está lamentablemente contagiado. Y con esto, vuelvo a insistir, no estamos diciendo que este paciente de 37 años haya sido, tal vez, yo no lo sé a eso, el primero en contagiar a todos, o alguno de los contagiados tal vez pueda ir por otro lado. Por eso que es tan importante la autoconducta, ¿no? Esto de autolimitarse en un montón de circunstancias en estos tiempos de aislamiento, en este caso de distanciamiento y de pandemia, ¿no? Para el Ministerio de Salud no hay duda de que el paciente 98 es el nexo comunicante de este gran conglomerado. Esta es de la segunda historia. Exactamente. Él es el que contacta a este grupo y a este grupo. Exactamente. Bien. Él trabaja en Rodríguez Peña, la historia ya es conocida, en una bodega, en la parte de despachos. Es el primer positivo de esta cadena de contagios. Tiene 37 años, su estado de salud es bueno, no reviste mayor gravedad. Él habría sido la causa del contagio de otros 2 compañeros de trabajo. Y esto se determina en este orden por la carga viral de unos y otros cuando se realizaron los testeos. Bien, ahora no se sabe cómo se contagió este paciente de 37 años. Por eso que decía, tal vez sea el primero, y bien aclaraste, de esta historia, pero alguien más trajo o pudo haber traído la enfermedad, de hecho, está claro, ¿no? Sí, se confirmó que además otros 3 amigos de esta persona o conocidos dieron un resultado positivo. Son 3 personas que tienen un promedio de edad, Fernando, de 40 años, el más joven 33, el más grande 52. Pero esas 3 personas debemos agregar en un futuro dibujo que haremos en las próximas horas otros 3 pacientes, que son los que hoy dieron positivo y que también tienen que ver con este conglomerado y que forman parte del universo social del paciente 98, no de sus compañeros de trabajo. Es decir, ¿se entiende? desde este lado. De este lado estaría. Hace minutos esto se conformó antes de conocer esa información, pero si a esta hora nosotros debiéramos actualizar con el último parte de las autoridades sanitarias,
estos 3 rostros que ustedes tienen aquí, estas 3 figuras se multiplicarían por 2. Sí. Y se transformarían en 6 rostros de personas del entorno de amigos o conocidos, no desde el ámbito laboral. Pero el Ministerio de Salud ha determinado que hay al menos 100 personas que pudieron haber estado en contacto. Por eso son personas aisladas. ¿Y qué se determinó en este estudio epidemiológico, en este primer análisis? Que alguna de estas personas, se sospecha el paciente 98, participó de un encuentro social donde asistieron más de 10 personas, cuando las reuniones de amigos todavía no estaban autorizadas por el gobierno provincial, algo que ocurrió el pasado 9 de junio. Por eso es que se hizo una presentación formal ante la justicia para que investigue e intente determinar responsabilidades penales en esta cadena de contagios. Los casos vinculados con la vida social de esta persona ha sido a partir de una reunión que excedía todo tipo de protocolos, primero que se realizó durante la etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio, una reunión en donde estaban más de 10 personas, fuera de todo protocolo, fuera de todo decreto, normativa y aprobación. Así que bueno, a partir de esto también hemos generado una denuncia penal para que se investigue. Este sería, y estamos evaluando si es nuestro caso índice, porque nos estaría uniendo el grupo laboral con el grupo social, y como se trata de un área de expedición y un área de trabajo que tiene contacto con personas transportistas que vienen del extranjero, la hipótesis que tenemos que trabajar y confirmar es que sea ese el posible caso índice. Trabajando sobre el caso índice para determinar cómo llegó el virus a esa cadena de contagios que ya tiene 9 pacientes, desde el paciente 98 y después hasta los que hoy conocimos, el paciente 108. Decíamos, en este cuadro que vimos, en estas 9 personas, se reúne casi el 8% de todos los casos detectados de COVID-19 desde marzo a la fecha. Solamente en este conglomerado, como vos hacías mención, Emiliano, conglomerados, un grupo de personas con algún tipo de vínculo, de contacto, de nexo, y que arman precisamente dentro de esa investigación los infectólogos de la provincia de Mendoza, porque no nos olvidemos el último dato. ¿Cuántas personas están bajo observación ahora en este caso? En este caso son 100 personas las que están aisladas, es decir, que están en su casa aguardando novedades de alguien más cercano o de presentar algún síntoma que motive realizar el hisopado para poder determinar si tienen o no el virus. Es impresionante cómo se va uno haciendo, ¿no?, la dimensión de lo que puede llegar a traer aparejado una cadena de contagios. Por eso la pregunta para la ministra Fernando fue si existe o si hay más sospechas de circulación comunitaria del virus en Mendoza. Y esta es la respuesta. A partir de estos casos es muy prematuro hoy decirlo, pero bueno, estamos estudiando la situación epidemiológica de nuestra provincia. Tenemos que entender claramente que esto es responsabilidad de todos y que no vamos a tener flexibilización en las situaciones en las que no se cumplan con los protocolos, en las que no se cumplan con las normas que hemos establecido, porque si no vamos a tener que ir evaluando y volver hacia atrás en algunas flexibilizaciones que hemos adoptado.